Qué maravilloso es oír esta primera lectura donde Lucas nos cuenta cómo el primer mártir cristiano casi que calca la muerte de Jesús. Sabemos que el primer mártir es San Esteban. Lo mismo, un juicio donde hay un testimonio falso, donde se paga para que digan una cosa. Y cuando seguimos leyendo el martirio, vamos a ver como al final incluso hay palabras parecidas. Eso ya es todo un mensaje para nosotros. Eso es un mensaje de que en el presupuesto de intentar ser cristianos, tenemos que meter con claridad de que nuestro destino siempre es parecernos a Jesús. Creo que eso no lo tenemos muy consciente porque gracias a Dios hemos nacido en este país y de alguna manera en este país durante muchísimo tiempo nunca se han perseguido los cristianos. En otros lugares ser cristiano implica poner en riesgo todos los días. Una hermana que está en Siria, una hermana religiosa que está en Siria, ella cuenta que en la comunidad de religiosas, en la mañana cuando salen a trabajar, porque trabajan en diferentes lugares, siempre se despiden. Se despiden ellas porque no saben si alguna va a regresar o no. Y no tanto porque haya delincuencia o tal cosa, sino porque siendo cristianas siempre está en riesgo. Yo creo que nosotros no tenemos en presupuesto esto. Cuando aparece la cruz en nuestra vida, con facilidad nos quebramos. Yo el primero, con facilidad nos echamos para atrás. Incluso hasta le reclamamos a Dios que por qué estamos viviendo esto. No hay una explicación directa de por qué, pero la verdad es que el sufrimiento y la injusticia y el abandono y la traición es parte de la vida del cristiano. Del riquísimo banquete de la palabra que está aquí, hoy yo quisiera mencionar solamente una cosa. Dice, algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos. ¿Qué es esto de los libertos? Porque no era de la sinagoga en general, sino era de la sinagoga de los libertos. Había en Jerusalén un grupo de judíos que habían sido esclavos, luego fueron liberados, por eso se llaman libertos. Y la interpretación de la ley de ellos era un poco más estricta, de manera que no les pareció tanto y habían hecho casa aparte, por eso tenían una sinagoga aparte, y son estos hermanos de los libertos los que empiezan a tramar la muerte de Esteban, pagando y levantando falsos, etc. Entonces por eso se llama de libertos, porque fueron esclavos y luego fueron liberados. Cuando estando en Alajuelita, fui con un grupo de jóvenes de la pastoral al Parque Nacional de Diversiones. A mí no me gusta pagar para que lo golpeen a uno como la tagada o esas cosas, o que lo mareen como las conchas locas, y eso a mí no me gusta tanto. A mí me gusta pues divertirme. Bueno, la cosa es que había una casa de sustos y me dice, padre, metámonos. Y yo dije, sí, metámonos, ¿verdad? Yo no recuerdo muy bien, me disculpan, como que el tema de la casa de sustos era como que los fantasmas eran policías y ladrones, es decir, que uno se metía en la casa y había una persecución de policías fantasmas y ladrones fantasmas. La cosa es que entramos en un pasillo así, ¿verdad? Yo iba de primero, claro, me mandaron de primero los muy cobardes, y yo iba de primero, tan fuerte venís, más fuerte me dio la Santísima Trinidad, me libre de vos, iba yo, ¿verdad? Cuando de pronto sale un fantasma, un actor, ¿verdad? Así de frente, y grita a todos, dice, contra la pared. Pero era contra la pared que nos corriéramos porque detrás de nosotros había un fantasma y él lo iba a agarrar. Lo cómico para mí fue cuando dice contra la pared, yo me hice así de lado
y volví a ver para atrás a todo el grupo de la abuelita que iba, estaban contra la pared así. Y la casa de susto se me volvió la casa de risa en ese momento a mí, ¿verdad? Y incluso el actor que hacía de fantasma policía no aguantó y se soltó a reír, ¿verdad? Eh, contra la pared. ¿Por qué cuento eso? Porque, claro, muchísimas veces uno está en el parque, llegan los policías a requisar. Entonces ellos huyeron contra la pared y asociaron. Yo hoy orando en la mañana con este texto, decía el grupo de los libertos. Yo decía, estos hermanos fueron esclavos y habían sido liberados. Pero entonces, ¿cómo los vemos ahora pagando para que digan una cosa y lo otro? Porque claro, al final la libertad estaba en que no tenían grilletes, que no tenían esposas, pero seguían siendo esclavos. ¿De dónde? Del corazón, de la mente. Por eso pensé en este ejemplo, porque contra la pared, ¿cómo respondieron? Y con el impulso que había interiormente. Yo voy donde las madres carmelitas descalzas, ya les conté. Es como mi refugio ahí. Y recién he ido el jueves pasado. Las madres carmelitas descalzas son monjas de clausura, es decir, ellas no salen, entran allí y únicamente salen a votar y para cuestiones médicas. Cuando uno las va a visitar, habla a través de un torno, no les ves la cara. Y si ya es una audiencia con ellas, pues uno pasa a un saloncito donde ellas están detrás de unas rejas. Bellísimo ir al convento. Y yo siempre que voy, y ellas se quedan adentro y yo me voy, siempre por dentro digo, ¿quién es libre, Toto? ¿Vos que salís, agarrás el carro y te venís? ¿O ellas que parecen estar encerradas? Porque la verdadera libertad no es hacer lo que me da la gana, sino poder cumplir la voluntad de Dios. Creo que conocen la historia del elefantito, ¿verdad? Es una historia preciosa que además es real. Ustedes han visto que los elefantes de circo, bueno, por lo menos en las fábulas, siempre son todos grandotes así y están amarrados de la pata con una estaca. Y la historia esa que seguramente han oído, dice que ese elefantito pequeño estaba amarrado con una estaca. Entonces intentó arrancar y no podía, creció un poquito más, intentó arrancar la estaca con la fuerza de la pata y no podía, un poquito más, intentó arrancarla y no podía. Y como no pudo al inicio, ya dejó de intentar. Y el elefante creció pensando que no podía. Y ya grandote, con solo que mueva la pata, quita la estaca, pero no es libre, sino que pensó que no podía. Yo conozco cómo nuestra historia han puesto estacas, las ausencias, como unas malas relaciones con los papás, con las mamás, como heridos en nuestros afectos, heridos en nuestras historias, se pusieron estacas y creemos que tenemos que seguir viviendo con eso, con esos vacíos, con esas ausencias. Y si bien no es sencillo porque es toda una historia la que hay que sanar, también es posible en Cristo. Lo otro sería llamarnos los libertos, porque Cristo nos ha liberado, pero que en el fondo, cada vez que digan contra la pared, nosotros respondamos como los muchachos de la pastoral allá en la Abuelita. Porque cuando estamos celebrando a Cristo resucitado, donde sos más esclavo, es donde Cristo está esperando que nosotros le demos permiso de llegar. Más esclavos en nuestros caracteres, más esclavo en nuestros impulsos, en nuestros apetitos, en nuestros instintos. Justamente es allí donde el Señor nos quiere llegar a que nosotros le demos campo, porque Él es el que nos da libertad. Y muchas veces no es una sola invitación, a Cristo hay que estar invitándolo constantemente, porque
uno tiene el deseo, pero a veces no tiene la misma fuerza. Uno recibe la gracia en la confesión, pero no tiene la misma disposición siempre. Llamado de los libertos, y eran muy esclavos, porque respondían de acuerdo a su enojo, a su rabia de querer venganza, y entonces al final su libertad de los libertos los llevó incluso a gestar un asesinato, como lo vamos a ver. San Pablo dice, para ser libre nos ha liberado Cristo el Señor. Termino yo, cuando San Agustín comenta el Evangelio de hoy, hablando sobre el tipo de alimento del cual está buscando la gente a Jesús. Y Jesús les dice, ustedes me están buscando porque comieron riquísimo. No me están buscando porque vieron señales milagrosas. Y San Agustín habla de cómo nuestra vida, gastamos nuestra vida buscando cosas que no tienen mucho sentido. Y entonces San Agustín dice, de lo que quiero decir, dice, al terminar el día pregúntate, ¿qué de lo que hiciste hoy sirve para la eternidad? Y si no hiciste nada que sirviera para la eternidad, fue un día perdido. A veces las acciones que hacemos tal vez no tengan relación directa con la eternidad. Pienso ahorita que volví a ver a Jonathan. Su día de trabajo tiene que ver con cámaras. Padre, ¿qué tiene que ver con que yo enfoque o no enfoque? ¿Cómo me va a servir eso a mí para la eternidad? No, quizá pues el tipo de toma que pueda hacer, pero sobre todo, en muchísimos de los casos, tiene que ver en el amor que yo ponga de la forma que haga las cosas. Allí sí tiene que ver con la eternidad. Madre Teresa de Calcuta decía, tal vez solo tenés la capacidad de pelar una papa, pero que sea la papa con mayor amor pelada del mundo. Ni siquiera decía la mejor papa pelada, no. Porque incluso quizá tal vez hasta no tenga la pericia, como decíamos el otro día, pero tal vez no tenga la habilidad para pelar la papa y ahí tengo un límite, la habilidad. Pero en el amor no tengo límite. Puede quedar la papa más fea, pero si yo puse todo el amor en esa papa, entonces sí. Hoy, ahora, más tarde, cuando termine tu día en la noche que estés rezando, ponte a pensar, ¿y hoy lo que hice, qué sirvió para la eternidad? Y si no, es un día perdido. No sé si conocen en Colombia una gran obra de evangelización que se llama Minuto de Dios. No sé si lo han oído. Hay publicaciones, radio. Hay todo un barrio allá en Bogotá sobre que se llama así, Minuto de Dios. El fundador, el padre, siempre predicaba diciendo, no recuerden, no olviden, perdón, que nuestra existencia aquí en la tierra es apenas un minuto con respecto a toda la eternidad. Y terminaba diciendo, y si es un minuto, ojalá que sea un minuto de Dios y para Dios. Dos ideas hoy. La sinagoga de los libertos. ¿Sos realmente libre? O cuando dicen contra la pared, poner las manos. Cuando dicen contra la pared, recordás el abuso. Cuando dicen contra la pared, te sale tu baja autoestima. Cuando dicen contra la pared, todavía entonces no hay libertad total. Y la segunda, que lo que hemos hecho el día de hoy es y sirve para la eternidad. Bien, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.